Y hemos tenido en este programa muchas veces a distintas personas, particularmente también a Alberto Larraín, conversando sobre salud mental en medio de la pandemia. Y no es menor el tema, se ha hablado bastante de eso, hemos aprendido una barbaridad, pero tenemos en poquito tiempo más una serie de cosas que muchas de ellas probablemente pueden contribuir a afectar de alguna manera nuestro estado de ánimo. Tenemos 4 elecciones, pero prácticamente al mismo tiempo. Se está discutiendo si es un día o 2 días, pero son 4 elecciones que una de las cuales no se había hecho nunca jamás, como la de gobernadores regionales. Tenemos la entrada a clases que provoca un temor, miedo en montones de padres, en profesores, y que salen 2 o 3 niños eventualmente contagiados después del primer día de clases, y esto provoca una suerte de parálisis en una serie de personas. Tenemos violencia, por cierto, en el sur, en la Araucanía, tenemos las situaciones de movilizaciones con situaciones de represión que hemos visto en otras veces. Entonces, ¿cómo podemos advertir lo que se viene encima después de estas vacaciones que han terminado? Probablemente no todas las personas tuvieron vacaciones, pero muchas personas sí, y se encuentran con este nuevo 2021, Alberto Larraín, donde estamos llenos de, para ser franco, una serie de pruebas respecto de nuestra salud mental. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Fernando. Yo creo que tú lo has descrito muy bien. Efectivamente, el país ha estado sometido a un exceso de estrés desde octubre del año 2019, y eso hace que sea un periodo muy largo. Como tú decías, mucha gente puede haber tenido vacaciones, pero estas vacaciones, a diferencia de muchas otras veces, puede ser que efectivamente no haya significado el más mínimo descanso, ni la más mínima desconexión respecto a otras oportunidades. Y eso hace que efectivamente el panorama global que tengamos es muy complejo. Nosotros varias veces hemos conversado contigo respecto al panorama difícil que tiene el país respecto al tema de salud mental. Nosotros, antes del estallido social, teníamos 1 de cada 4 personas sintomáticas, y el proyectado de la OMS en relación solamente a la pandemia, sin considerar todos los otros factores que tú estás señalando, dicen que más o menos deberíamos tener ahora 1 cada 3. Y eso efectivamente se ve porque la demanda de horas de salud mental se ha ido incrementando, la demanda de licencias médicas se ha ido incrementando, y efectivamente la sensación de incertidumbre que hay en el país es muy alta. Y el problema que nosotros tenemos es que efectivamente la salud mental, que es este estado de bienestar que nos permite como desarrollarnos en el día a día, eso quiere decir que todos nosotros tenemos una salud mental basal, se ha ido deteriorando y empieza a verse en distintos síntomas, como tú bien decías, los temas de violencia, la balacera que sucedió hace 2 días, que termina en el fondo con el fallecimiento de 2 menores, que no es el primero del año, los temas que hemos tenido en Araucanía, algunos incendios provocados que hemos tenido en distintos edificios públicos. Solamente acordarnos de lo que pasó a principios de año en relación a Panguipulli, donde cualquier persona que conoce esa comunidad sabe que el incendio de 10 edificios públicos básicamente implica una devastación absoluta de esa comunidad. Claramente concurría después del fallecimiento en manos de la fuerza pública de un ciudadano. Entonces, parte de lo que está pasando es que efectivamente pareciera ser que las condiciones que nos tienen que dar estabilidad y las condiciones que nos tienen que dar cohesión social, y que al mismo tiempo nos tienen que ayudar a poder vencer la incertidumbre, pareciera ser que no lo están logrando. Y eso lamentablemente termina perjudicando algunas condiciones. Yo hoy día revisaba el Latino Barómetro que salió hace poquito en relación a los datos de Chile, y por ejemplo aparecía que 1/3 del país siente que vive discriminado en el día a día, y que el 90% casi del país siente que este país no progresa, y que el país incluso se vive en una condición de injusticia permanente. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es si con estas preguntas y con estos indicadores es factible o no que haya una buena salud mental en la población. Sí, ahora, Alberto, hay un punto que creo que es bien interesante también, porque las elecciones las hemos tenido, bueno, durante muchísimos años, pero las elecciones no necesariamente todas son parecidas. Hay veces en que uno aprecia en una elección, como fue en el plebiscito del 88, como fue en el plebiscito actual, como puede ser ahora en lo que va a ser las elecciones de constituyente, se aprecia de que está en juego algo que determinados grupos
algunos quieren cambiar lo que hay y otros quieren proteger lo que hay. Y esa situación provoca que la elección, que es básicamente un voto de confianza a la ciudadanía para que lo representen determinadas personas, se transforme en algo súper tirantoso y algo que eventualmente puede ser, como ha pasado en otros países, una suerte de tensión bilateral muy fuerte, muy dura. ¿Cómo calza todo eso dentro de este panorama, Alberto? Tú lo señalaste muy claramente. Efectivamente, en las elecciones hay distintas cosas en juego. Así como en el plebiscito estuvo en juego, en el fondo, el volver a de la democracia, hoy día lo que está en juego, sobre todo con la elección de la nueva Constitución, tiene que ver con la legitimidad de nuestra democracia. Cuando a ti te dicen que el 90% de los chilenos sienten que el país es injusto y que además el país, en el fondo, está dominado por una clase poderosa mínima, efectivamente la democracia deja de ser el espacio que nos permite, en el fondo, establecer ciertas reglas del juego equitativas. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Y yo creo que es parte de lo que nos está tensionando. Que en vez de poder aprovechar este espacio como una forma de oxigenar nuestra gran crisis institucional, empiezan a aparecer una serie de condiciones, como el hecho de las renuncias, por ejemplo, de ciertos parlamentarios para poder someterse a ser candidatos, o que mismos grupos de poder que permanentemente han estado en ciertas condiciones de gobierno del país los últimos años sigan sometiéndose al escrutinio popular, y que eso va en desmedro, sobre todo de dirigentes o de personas que históricamente no han tenido la posibilidad de llevar una voz de legitimidad respecto a un proceso. Básicamente, lo que hay que entender es que la salud mental que tiene una persona está, y esto es la definición de la Organización Mundial de la Salud, determinada por el lugar que ocupa en una posición social, ¿ya? Y esa posición social está determinada no solamente por el lugar de residencia, sino que también por su sexo, si es hombre, si es mujer, la etnia a la que pertenece, el trabajo en el que se desarrolla y cuáles son las vinculaciones que tiene en su comunidad. Nosotros lo que tenemos hoy día en Chile efectivamente es esta tensión que lo que está haciendo es que el país se enferme, ¿ya? Y yo reiterativamente lo hemos conversado contigo, y cuando uno empieza a tener las cifras que está teniendo, uno puede decir, ok, hay algo biológico que nos está haciendo enfermar, o el país que hemos construido tiene ciertas condiciones que está haciendo que parte de la población se enferme. Entonces, la pregunta es si estas elecciones efectivamente van a ser más bien una solución al problema que estamos teniendo, o va a ser la consagración del problema. Porque si nosotros nos encontramos con que finalmente la composición de la conformación y la forma en que se da toda la convención constituyente, más que hacer un cambio o efectivamente hacer el contacto con el dolor que tiene la población, lo que hace es ratificar ciertas dinámicas de poder o ciertas dinámicas de daño, lo más probable en el fondo es que no genere la legitimidad que se espera este proceso y nos volvamos a encontrar en foja cero en el problema que teníamos antes. Sí, ese es un punto bien interesante porque hay una expectativa enorme en la Convención Constituyente porque, bueno, en primer lugar, nunca jamás se había hecho algo así en términos democráticos como se va a hacer en Chile. Y además hay otra variable, Alberto, que la conversamos nosotros la última vez que estuviste acá, y que tiene que ver con uno no puede, aunque quiera, pero le cuesta, cuando está una pandemia, cuando está una amenaza dando vuelta en la calle, le cuesta que por mucho tiempo que pase, uno básicamente normalice la situación. Siempre hay señales de que no es normal lo que está pasando. Tienes que andar con mascarillas en la calle, tienes que mantener una cierta distancia. Si se te casa tu hijo o tu hija, vas a poder invitar a un número determinado de personas, que siempre es menos de las que probablemente los novios quisieran. Hay una serie de cosas que te frenan para que tú puedas hacer determinadas situaciones. Entras de vuelta al colegio con miedo, retacado, los padres, lo mando, no lo mando. Si es que alguien se enferma, automáticamente, por muy pocos que puedan ser, o incluso puede ser no significativo, pero automáticamente da una señal de miedo a una serie de padres respecto de los colegios. Esa sensación, Alberto, esa sensación de miedo en torno a lo que está pasando y que no se ha retirado ni siquiera porque llegaron las vacunas y se están poniendo eficientemente. ¿Cómo se articula, cómo se maneja una cosa así? Mira, tú lo señalas bastante bien. La salud mental no solamente es este bienestar,
sino que es la capacidad que yo tengo de hacer frente al estrés. Como para que la gente lo entienda, es como si yo tuviera un bidón y cuánta agua es capaz yo soy capaz de resistir hasta en el fondo tenerla en el cuello. El problema que nosotros tenemos hoy día es que el bidón se ha ido llenando reiterativamente de distintos fenómenos. Yo, por ejemplo, tenía a mis niños que iban a ingresar al colegio, la comuna en la que están en el colegio retrocede en el paso a paso, entonces las clases que eventualmente podían ser presenciales se retrotraen y uno tiene toda la reacción del cuerpo docente, del cuerpo, por el fondo escolar, de los apoderados, que no saben un poco a qué atenerse. El problema que nosotros estamos teniendo en relación a eso es que las emociones en general son contagiosas y las emociones además tienen ciertos parámetros que dicen relación con quién yo he sido y con cuáles han sido mis procesos biográficos, ¿ya? Uno de los problemas que nosotros tenemos en Chile en relación a nuestra salud mental, para poder relacionarlo, es que nosotros tenemos un núcleo de desconfianza importante. En general, la población desconfía no solamente de sus pares, sino que también desconfía de las instituciones en las que están. Entonces, una de las dificultades que estamos teniendo hoy día es que las medidas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper coyuntural, el estado de catástrofe, ¿ya? La duda se instala si el estado de catástrofe efectivamente es beneficioso, es perjudicial, si es que la razón efectivamente es sanitaria o la razón tiene más bien que ver con temas delictuales. Entonces, cuando la desconfianza se instala, básicamente la incertidumbre sigue creciendo. Nosotros los seres humanos somos animales que necesitamos cierta certeza, ¿ya? La inseguridad es algo que nos hace tremendamente mal y nosotros buscamos certeza en lo que sea. El problema, como tú bien lo señalabas, Fernando, es que hoy día nada tiene certeza. Nosotros no sabemos si eventualmente la próxima semana vamos a poder viajar o no, si eventualmente si tenemos un funeral vamos a poder asistir al funeral, si es que yo me caso voy a poder tener invitados. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que lograr como país, y eso es urgente, es lograr generar una estrategia de establecer un aumento de confianza y al mismo tiempo aumentar la cohesión que estamos teniendo y que los parámetros y las reglas del juego efectivamente sean aceptadas por todas las voces. Una buena señal, por ejemplo, tuvimos al momento en que se hace el anuncio de lo que podía ser el retorno a clases con la Defensora de la Niñez, el Colegio Médico y la Presidencia, pero inmediatamente hay un grupo de personas que piensan a denostar un poco a las personas que habían tenido voces más bien disidentes. Entonces empiezan a hablar respecto a que la defensora podría haberse vendido o que eventualmente el colegio médico en el fondo es un ente solamente político, cuando en realidad lo que uno trata de hacer es establecer parámetros y poder ver aquí una gama de grises. Aquí las cosas no son blanco y negro, no es todo o nada, sino que nosotros lo que tenemos que lograr establecer son ciertos parámetros de conductas colectivas que nos permitan sobre todo establecer la estrategia para las personas que son más vulnerables de nuestra comunidad, los que vienen últimas, las que son más pobres, los que tienen más dificultades. Ahora, Alberto, hay un ingrediente que es súper posible de que germine con mucha naturalidad y con mucha masividad incluso, en situaciones como la que estamos viviendo. Y te lo voy a plantear de la siguiente manera en términos comunicacionales. ¿Cómo funcionan las noticias falsas? Las fake news. Las noticias falsas no funcionan porque de pronto tú le crees a un medio A o le crees a un medio B. En general, y esto está bastante estudiado en términos de psicología social, la noticia falsa gatilla un sesgo previo que tú ya tienes respecto de esa persona que te están mencionando o ese partido del cual te están hablando o ese movimiento del cual te están hablando. Si que tú detestas a una determinada persona, cualquier cosa que eventualmente digan que sea mala para esa persona, tú la llevas o la elevas inmediatamente a nivel de verdad absoluta y no tienes ni un problema en diseminarla, en repetirla, porque calza con tu sesgo. Y por lo tanto, cuando estamos en una situación emotiva distorsionada como la que estamos, es un caldo de cultivo extraordinario para todo tipo de fanatismo. Fanatismo de izquierda, fanatismo de derecha, fanatismo de todo tipo. Básicamente personas que necesitan implantar una sola manera única de ver las cosas y jamás tener dudas de nada, porque el fanático por definición no tiene dudas, tiene solamente certeza respecto de su posición y quién es su enemigo. Claro, lo que pasa es que, por eso te quiero que la gente, ojalá lo entienda bastante bien. Cuando se genera esa incerteza o ese nivel de fanatismo, también lo que podemos tener a la base es un proceso de daño. Y lo que nosotros vemos en Chile es que cuando yo veo las cifras de la UNICEF,
que nos dicen que el 75% de los niños sufren violencia estructural en sus casas, que el 25% sufre violencia física y que hasta un 10% tiene abuso sexual, lo que nosotros tenemos es una población en Chile tremendamente dañada. Nosotros como país no hemos tenido ningún proceso reparatorio en nuestra historia. Estoy hablando desde la época de la colonia, ¿ya? No hay ningún proceso reparatorio real, incluso el de la dictadura. Hoy día, en el fondo, no logra lograr cerrar como proceso porque se permite por distintas vías que la gente, por ejemplo, hable que estuvo bien, que estuvieran los fallecidos o que eventualmente esto era necesario. Entonces, no se logran consolidar esos procesos. Entonces, el caldo de cultivo que nosotros tenemos efectivamente está embullido por lo que tenemos hoy día, pero además porque el sustrato nuestro es de mucho daño. Nosotros tenemos comunidades tremendamente dañadas, o sea, cuando uno habla de Mejillones, de Tiltil, de eventualmente, por ejemplo, lo que pasa en Lota, o incluso lo que pasaba en Arauco estos días, la provincia de Arauco es una de las provincias más pobres de Chile. Entonces, uno lo logra entender en la medida de que efectivamente yo como un acto de defensa personal, efectivamente yo pienso a dividir las personas en buenos y malos. El problema es que la vida no es en términos de buenos y malos. Y lo que nosotros necesitamos hoy día salud mental, y probablemente va a estar dado por lo que pasa en la convención, es que parte de las voces que podamos tener en ese proceso y parte de los testimonios que podamos tener sobre la mesa, efectivamente sean las personas que tienen más voces de reparación y que pueden hacer encontrarnos. Si efectivamente todo el proceso de lo que vivimos este año en términos de elecciones, en términos de pandemia, en términos de vacuna, solamente nos lleva a la polarización, eso va a ser muy difícil. Por eso es que es fundamental que efectivamente las personas, por ejemplo, se puedan informar. Yo voy a poner un caso muy puntual. Tú sabes que yo, la comuna de mis amores es Lota, probablemente una de las comunas con más daño en Chile, y una de las voces que efectivamente se postula a la Convención Constitucional es la de una dirigente, Elizabeth Aguilera, que lleva años trabajando por su comunidad. Pero ella no viene ni de la clase política, ella no viene tampoco en el fondo de las élites de poder, ella viene de las bases que vienen trabajando en la reconversión permanente de una comunidad que ha sido dañada. Si nosotros logramos que efectivamente voces como la de Elizabeth lleguen a la Convención Constitucional y puedan poner parte de su vocación en el centro de la mesa, es muy probable que se empiece a generar un proceso de reparación. Si nosotros, por el contrario, logramos tener las mismas voces de siempre, los que han sido ministros permanentemente, los que son parte de la familia y de las élites de poder continua, básicamente lo que se genera es una retraumatización continua. Entonces, por eso es que es tan importante, y lo digo de manera personal también, cuando a mí varias veces me preguntaron que por qué yo no me postulaba, yo varias veces mi respuesta fue que mi apellido tenía una connotación importante de daño hacia parte de la población. Y que si nosotros queríamos generar un espacio de encuentro, era importante que el apellido Larraín, por ejemplo, no tuviera una sobrerepresentación por sobre el apellido González o Tapia, porque efectivamente está sobrerepresentado. Entonces, parte de la dinámica que nosotros tenemos que lograr generar hoy día es entender que la salud mental básicamente es una dinámica de aproximación respecto a lo que está en juego en el país. La salud mental solo se va a mejorar no con psiquiatras ni con psicólogos, sino que en la medida de que la comunidad del país se vaya encontrando y efectivamente vayamos estableciendo más puentes. Ahora, Alberto, súper interesante lo que estás planteando y te lo quiero de alguna manera retrucar con una mirada de alguien que para todos los efectos prácticos digamos que es una persona descreída o cínica en el sentido anglosajón, si tú quieres, de la significación. Una persona que cree que la gente se mueve solamente por intereses y no se mueve por valores ni por nada más. Pues bien, esas personas cuando ven a ese tipo de personas que o se postulan o que hacen discursos o hablan de la realidad sobre la base de reparar el daño, de generar, se ha establecido muy rápidamente un concepto de desacreditar a esas personas por blandas, por amarillas, por buenistas, por, qué sé yo, pendejas, básicamente. Y eso todo apunta de alguna manera en que o consolida o refuerza esta idea de que básicamente esto es una competencia que se dirime con un ganador y un perdedor y no hay para nada un país que acoja a los dos de la misma forma.
Mira, yo creo que tú estás tocando un tema muy interesante. El otro día un académico de una universidad me atacó en Twitter diciendo que yo hablaba del amor y que hablar del amor era muy poco académico. Y que uno no podía hablar del amor en la vida si uno quería ser profesional. Entonces, uno se plantea, si nosotros dejamos de poder hablar del amor, de la solidaridad o efectivamente de temas que son valóricos, pareciera ser que lo más importante de nuestra vida se pone en jaque. Y yo creo que lo que está hoy día en jaque tiene que ver con una forma de relacionarnos donde efectivamente ciertos parámetros que nos han tratado de convencer que son los que imperan no han funcionado. Este fin de semana salió una entrevista muy buena de la Paula Escobar respecto a Michael Sandel sobre el tema de la meritocracia y si el concepto de la meritocracia es cierto o no. Porque efectivamente uno podría cuestionar la meritocracia, porque hay una serie de factores que influyen y no tiene que ver con que uno ponga poco empeño o poca voluntad para poder mejorar algo, sino que al final el proceso biográfico que yo vivo es mucho más abierto a lo que la comunidad va viviendo. Y la pregunta tiene que ver con que si nosotros somos capaces de poner el nosotros delante del yo. Yo creo que esa es la pregunta. Si nosotros en el fondo somos capaces de tomar decisiones en relación a temas de cuidado, en temas de medio ambiente, porque requiere una mirada absolutamente distinta. El modelo de competencia, que es el que se nos ha instalado, y es el que tiene instalado además el modelo educativo en Chile, y es lo que vimos esto hace poquitos días con el tema de la selección universitaria, donde básicamente están los ganadores, los que quedan seleccionados, y están los perdedores que no quedaron ni en la universidad ni en las carreras, y se les dice básicamente que su vida va a entrar en un sinsentido. Pero al final, cuando nosotros vemos el día a día y vemos en el fondo qué es lo que nos marca, las experiencias que más nos marcan de vida son aquellas que nacen del buenismo, por así decirlo. Son los momentos en que tuvimos solidaridad, son los momentos en que alguien nos acompañó ante la enfermedad, o eventualmente alguien tuvo un acto generoso con nosotros, o simplemente es la relación de pareja que nos entregó cariño incondicional en algún momento de nuestra vida. Entonces, el tema de la salud mental efectivamente empieza a cuestionar respecto a qué es lo que la jerarquía tiene que tener primero y qué es lo que tiene que tener después. Y cómo estas jerarquías a veces, desde lo político, desde lo económico, efectivamente se trastocan. Y se trastocan desde temas súper complejos. Esto es cosa de ver estos días, por ejemplo, en ejemplos puntuales, lo que ha pasado en Renca, y uno ve la movilización de los vecinos en Renca que se están movilizando incluso por el derecho a elegir, por el derecho de poder tener una democracia ante la posibilidad de que tengan un alcalde electo de facto, por decirlo de alguna forma. Y hay el reconocimiento a una gestión que eventualmente consideran positiva y que efectivamente consideran que tiene dignidad en el propio trato. Entonces, uno lo que busca es que efectivamente estos testimonios que son más bien positivos se puedan instalar a nivel social. Y ahí claramente hay una tremenda deuda, porque nuestros testimonios están principalmente marcados desde el punto de vista del éxito y no necesariamente desde el punto de vista del esfuerzo o del punto de vista de una serie de otros factores que podemos considerar. Alberto, para terminar, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cómo ves tú que se avance en estos meses que ahora, cada vez que pasa un día, nos acercamos más a momentos decisivos donde efectivamente los ánimos se exacerban, donde probablemente vamos a ver más encontronazos, más disputas, y eso incluso parte de un modelo democrático de competencia, cuando está de alguna manera distorsionado por las variables que hemos conversado, bueno, no necesariamente se ve como algo lógico, sino que se ve básicamente como alguien que, bueno, o mata o muere. Mira, yo quiero creer que estamos topando fondo, pero creo que no lo hemos topado todavía. Y no lo hemos topado de fondo en términos de la crisis aún, porque efectivamente las respuestas que se dan a la crisis son insuficientes en relación al daño que tenemos y a las necesidades de las comunidades. Y parte de la élite que tenemos, y me incluyo dentro de esa élite, sigue dando respuestas de una misma dinámica o desde el mundo que sigue. Yo quiero creer que el proceso constituyente va a poder ser una gran oportunidad, pero eso requiere generosidad, y esa generosidad tiene que implicar que tanto la forma es el fondo, y eso implica, por ejemplo, que el proceso constitucional no sea en Santiago, por dar un ejemplo súper concreto. Nosotros necesitamos modificar las reglas del juego y pensar fuera de la cancha, y si no lo hacemos, efectivamente los indicadores van a seguir empeorando y vamos a seguir en una condición de más incertidumbre. Alberto Larraín, te quiero agradecer por este contacto con Última Mirada, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando.